Ahora comparto la pantalla. Para poder ver la presentación. ¿Me confirman cuando se pueda ver, por favor? Sí se puede ver perfectamente. Vaya, muchas gracias. Entonces vamos a incluir esta forma, ¿no?, de presentación. El tema que le he dado vuelta mucho a esto porque uno va leyendo una cosa y luego se encuentra con otros documentos. Pues es interesante todo este mundo del franciscanismo. Ahí en el chat pueden ustedes descargar un libro que les bajé, ¿ya? De un autor de apellido Cluster, ¿ya? Que me pareció bastante genial, sencillo y genial, porque le va haciendo análisis. Y esto es más importante que simplemente estar observando o deteniéndonos en los datos históricos, porque lo más que el plus, ¿no?, de este libro es que va dando datos críticos sobre la vida de Francisco. Así que ahí le dejo también la presentación en el chat, ¿verdad? Entonces iniciamos, ¿no? Contexto histórico de Francisco y Clar de Asís, porque los dos son, de algún modo, con lo que voy entendiendo, es que los dos son uno, ¿ya? La razón del uno es por el otro y viceversa. Y es una cosa que es interesante, ¿no? Es muy interesante estas dos figuras en este siglo, ¿no? El siglo propiamente sería siglo XI en el caso de Francisco y siglo XII en el caso de Clara de Asís. La ciudad, ¿no? Para los que han ido, los que conocen por foto, pues ahí está la ciudad, ¿no? Aquí está la famosa roca, no es el autor, va, del cine, sino es una fortaleza medieval donde habitaba en su momento a veces el representante del rey, ¿ya? Y vamos a ver cómo estaba configurado el siglo XII con respecto a la realeza, ¿no? Qué reyes gobernaban, etcétera. Arriba está el monte Subasio, ¿no?, que actualmente es un museo, ¿no?, y también parque paleontológico, porque se han encontrado fósiles. Una cosa muy curiosa. ¿Qué quiero indicar aprovechando la fotografía o la imagen de la ciudad? Lo que quiero indicar es la posición, que vamos de abajo hacia arriba, ¿ya? Y esta posición es muy importante. ¿Por qué? Porque es la posición de todo el común de mortales. Queremos ir de abajo hacia arriba. Cuanto más arriba, mejor. Porque así nos sentimos satisfechos y felices, ¿no? Por la función básica que nos educan, que te dicen que entre más arriba, más próspero, entonces la vida es feliz, ¿ya? Por ahí va la situación de la configuración, de un poco la forma malévola de presentar la imagen, ¿no? Comencemos. Esto es la configuración más o menos geográfica o geológica también de la ciudad de Asís y sus alrededores. Lo que se llama la Umbría, la región, ¿no? La región inmediata donde está la ciudad de Asís. Y la Umbría es esto: medios valles, montes, montículos, montañas, y así va. Hacia el norte con Francia, así va la misma forma geográfica del territorio. No así de la Umbría hacia abajo, hacia el sur. Va a cambiar la geografía porque son más valles. Ya comienza a notarse la cantidad de valles, no así la Umbría. Y eso es interesante porque entonces hay más elementos de frío, más elementos de que las personas son más reflexivas, ¿no? Es una cosa curiosa. Por favor, quien esté ahí jugando con no sé qué, eso ya me ayudó. Gracias. Gracias.
Esta es una visión, ¿no? Un poco distante de la ciudad de Asís. Esta cosa blanquita que ven acá es la ciudad de Asís. Esta es la roca, ¿no? La fortaleza. Y este es el monte Subasio. ¿Ya? Es interesante. Yo creo que todo personaje en la historia siempre tiene alrededor un monte. Moisés tiene un monte, ¿ya? Francisco tiene un monte. Y si uno va rastreando, quizás no es una característica que universal, pero sí es interesante que debe haber un momento de reflexión. El monte significa reflexionar, y en serio, ¿no? Como cuando te dicen anda a orar. Pues eso de anda a orar, pues no está muy claro. El que va comenzando la vida religiosa le dice anda a orar y no sabe qué hacer. ¿Ya? Después se entiende, ¿no? Con la formación que es diferente orar que rezar. Pero pasan años para entender qué es esto de la oración en realidad y estar a solas con Dios. Y lo más importante, estar en coherencia con Él. Una cosa es dialogar con Él y otra cosa es hablar de amigo con el amigo, ¿no? Porque vivo en coherencia con este amigo, entonces no lo traiciono. Entonces vivo en esta dimensión. Es poco para curiosear el elemento, ¿no? Geográfico de un monte. En este caso el monte Subasio para Francisco y para Clara de Asís. Sabemos, ¿no? Un poco, no solo por la literatura, la iconografía, es claro que Francisco de Asís no es una persona bella. O sea, estéticamente no es una persona muy atractiva. Sí lo era en sentido de la lengua, ¿va? Era bueno para dar casaca, para hablar bien. O sea, era un tipo libertino, ¿va? De juerga en juerga, de bebidas y de baile y de fiesta. Por tanto, era una persona muy dada, muy buena para tener las aplicaciones, no de oratoria, pero sí, por lo menos de convencimiento. El caso de Clara de Asís es eminente, clara, para la redundancia, su belleza, ¿no? ¿verdad? Tanto los biógrafos como las iconografías la presentan, ¿no? Igual, las mismas imágenes que se construyen de ella no la hacen pues feíta, ¿no? La hacen siempre atractiva. Y es interesante las dos figuras que estéticamente son incompatibles, podríamos decir, desde los conceptos actuales, estas dos figuras van a hacer un clic, ¿no? Van a hacer una simbiosis, un elemento que van a configurar un estilo de vida. Y ojo, no solo un estilo de vida, es un estilo de iglesia. Y esto es lo fundamental, que a tal punto de que este estilo de iglesia ha permeado en el pontificado del actual Papa, Francisco I. ¿Ya? Así que no es simplemente un movimiento, una congregación, a una orden, perdón. ¿Ya? Y luego las congregaciones que se van diseminando a raíz de este carisma. Si no es más, es mundial, ¿no? La propuesta de Francisco de Asís es, podríamos decir que es una configuración eclesial para el mundo. Si uno le mete un poco más de reflexión teológica, podríamos decir que quizás, sin un poco abusivo lo que voy a decir, podríamos decir que es el único camino, como es el único camino del Evangelio, seguir a Jesús. Es el único modo correcto, o lo que dirá el Vaticano II, auténtico. ¿Ya? Vamos adelante. Estamos viendo un mapa de la época de Francisco de Asís. Si esta es la parte de Italia, ¿no? Entonces hay un noble genovés. Hay que recordar que Génova y Florencia, Venecia, todos estos lugares son ya autónomos, ¿ya? Tienen sus propias reglas, su propio gobernante, y los reyes no intervienen en estos lugares autónomos. El problema de Francisco de Asís es que está en la Umbría, está entre los límites del Imperio Germánico, ¿no? Y los estados pontificios. Y hay una lucha entre o es del Papa, ¿no? O su territorio es del Papa, o su territorio es de
el imperio romano germánico. Y así sus diferentes reinados, ¿no? Que hay en toda Europa, ¿no? Esa es la época, las luchas, los pleitos. Los que entienden de este rollo de la historia y las divisiones políticas, pues nada está fijo. En 5 años cambia este mapa. En 20 años vuelve a cambiar, porque hay luchas, hay guerras, hay conquistas. El mismo España, ¿no? El mismo España se modifica, ¿qué? No sé cuántas veces, 20 o 30 veces, su configuración geopolítica, ¿no? ¿No? Por la invasión después de los árabes, etcétera. Pero en este momento estamos, ¿no? Entre que Francisco, ¿a quién va a seguir? ¿Al Papa o al Imperio Germánico? Por lo que se ve según las investigaciones, pues el Imperio Germánico no era muy agradable para la región de Italia. Por tanto, eran más adeptos a al pontificado y por tanto al reinado del Papa. ¿Ya? Más haciendo más pequeño la visión geográfica, tenemos Italia, ¿no? La actual Italia, y la Umbría, ¿no? En este color verde, y luego más pequeño, ¿no? Aquí están las ciudades un poco que significativas, ¿no? Para Francisco y para Clara. Spoleto, ¿no? Asís, Perugia, Gubbio, ¿no? Y otras más, ¿no? Que no aparecen en el mapa, pero son parte de la configuración de Francisco. No soy yo el que le he pegado a esa niña, no vayan a creer que... ¿Ya? Así es que entramos, ¿no? Un poco rápido para ver los elementos geográficos y luego vemos los tópicos, ¿va? Los tópicos mismos del franciscanismo. Entonces, ubicamos, no se sabe si es en 1182 o 1183. Es curioso porque, bueno, no es curioso, es así como la Biblia inclusive. No es importante el personaje hasta que se da a conocer y hasta que muere. Hasta ahí es importante averiguar dónde nació y cuándo nació. Por eso es que no hay una fecha clara siempre a veces en ciertas personas. ¿Ya? Pues ahí estamos, 1182. Entonces estamos hablando en el siglo XI, ¿no? Siglo XII, 1100, siglo XIII, 1200, ¿no? Siglo XII estamos. Hijo de Pedro Bernardone, o Pietro Bernardone, y curioso, ¿no? Dei Moriconi, ¿no? Es un poco del linaje de donde procede esta familia. Y Joana Pica, de Bourlemont, ¿no? O sea, de tradición francesa. No es cualquier mujer, ¿no? La mamá, porque de algún modo sí tiene una formación mucho más elevada que su marido. Y eso va a favorecer para Francisco de Asís, ¿no? Que según los historiadores, pues es muy diestro en el habla, pero también sabe muy bien el francés. Francisco de Asís va a dominar muy bien el francés. Hay que esperar, ¿no? 10, 11 años más o menos para que nazca Clara. Hija del conde Favorino di Ofreducci o Freduccio, de Gliesifi, ese es todo el nombre completo de este pobre, ¿ya? Y la mamá que se llama Hortolana. Clara tiene 4 hermanos, ¿no? Un varón, Bosón y 3 mujeres, Renenda, Inés y Beatriz. ¿Ya? Los nombres van a cambiar, ¿no? Según cómo se traducen al español. 1197, Asís logra liberarse del yugo del imperio germánico romano. Apenas Clara tiene 5 años en esa época. ¿Verdad? Podrá sentir el momento, pero no entenderá el momento, como nos pasa a nosotros. Poco nada sabemos de los 4 o 5 años. En 1198 se toma la Roca, ¿verdad? La fortaleza que está arriba de la ciudad de Asís, aprovechando subyugación, ¿verdad? Del imperio germánico. Entonces se va a tomar este lugar de nobles y es la burguesía. Aquí aparece un concepto que lo vamos a retomar más adelante. La burguesía, representado en los comerciantes, pequeños y grandes comerciantes. ¿Ya? Clara tiene... Sí, perdón. Hola. Ah, ya. Pensé que iba a hablar.
Clara tiene 6 años. Su familia huye cuando están en estas revueltas de la toma de la Roca. Su familia va a huir a Perugia. El conde, ¿no? Su padre tiene un palacio en Perugia, así que le es fácil, ¿no? Cambiar de lugar. 1201 a 1202 sucede la guerra contra Perugia, ¿no? Los burgueses de Asís van a luchar contra los nobles de la ciudad de Perugia. En esa lucha, claro, Francisco participa en estas luchas, como va a participar en las luchas de liberación contra el Imperio Germánico, ¿ya? Entonces ahí, como sabemos, ahí es tomado preso y está preso casi 1 año y luego vuelve, ¿no? Vuelve enfermo a la ciudad de Asís a reflexionar un poco qué hay que hacer con su vida, ¿no? ¿Esto qué sucede? Esto recrudece la enemistad entre los nobles. Aunque los nobles de Asís que huyeron a Perugia van a regresar, pero claro, ahí se nota ya más tajantemente una división, un odio entre nobles y burgueses. Esto no es solo de Asís, esto es de todos los lugares donde hay burgueses y hay contraveniencias económicas, políticas, culturales, etcétera, con los nobles, ¿no? Burgueses y nobles no se pueden ni ver. Peor que se les ocurra que estén hablando juntos, como el caso de Francisco y Clara, que se les ocurra que un burgués rapte a una noble, como supuestamente, según la familia de Clara, va a ser Francisco de Asís cuando Clara huye, ¿no? De noche para tomar los votos, ¿no? Asumir el estilo de vida de Francisco de Asís. 1205 inicia su proceso de conversión. Hay que entender esto de conversión. Conversión no es que yo dejo de pecar y jamás voy a volver a pecar y hoy soy derechito al cielo. Y uno dice que hay un momento exacto donde comienza el proceso de conversión. En realidad yo creo que no hay un comienzo exacto ni hay un final exacto. Bueno, el final exacto tiene que ser la muerte, ¿ya? Pero el comienzo exacto quizás podría ser el modo como él va a reflexionar sobre su vida y la opción sobre su vida, porque lo que va haciendo no le llena, no le satisface, ¿no? Todas las aspiraciones que él supuestamente va creando, va organizando. Clara se destaca por su lado en hablar fino, ¿no? No fino en el sentido de nobleza, sino ternura, ¿no? El hablar fino, eso se dice, ¿no? Habilidades manuales muy buenas, pero también en una ayuda a los pobres, ¿no? A los menesterosos, a los leprosos y una inteligencia interesante. Esta inteligencia es, vamos a ver, el último papa, del cual está al momento de la muerte con Clara, a ver qué me acuerdo. Vamos a ver los papas que están ahí. Pero este papa se deja deslumbrado por la inteligencia de Clara de Asís y a cada momento la está visitando. Estamos ya después de la muerte de Francisco de Asís. 1208 confirma su misión, ¿no? De algún modo, cuando comienza a instruir a los apóstoles en el mismo concepto como Jesús, ¿no? O sea, él escucha estas palabras. Anda, ven, sígueme, y cuando siga, no lleves nada para el camino, ¿no? Más que solo, ¿qué? Sin un par de sandalias, una cosa de esta, las instrucciones que va dando Jesús. Esto comienza Francisco de Asís a tomarlo al pie de la letra. Esta es una figura interesante en la composición de su vida. ¿El qué? El tomarlo, como se dice en latín, sin neglosa, sin ninguna interpretación. El evangelio se vive sin ninguna interpretación, tal como se escucha. Así se debe vivir. Esto es serio. Bueno, después vienen los biblistas y dicen, bueno, esto es simbólico, mira aquí, no es tan cierto, sino que la pobreza no es eso, la pobreza puede ser también esta otra cosa. Y comenzamos a relativizar, si se puede decir, ciertas cosas que Francisco las toma al pie de la letra, ¿ya?
tiene clara, confirmada su misión. Hay muchos elementos, ¿no?, que van a confirmar su misión, como por ejemplo el hecho de participar en las cruzadas. ¿Ya? En la cuarta cruzada va a participar claramente, pero no llega, ni siquiera ha salido de la Umbría, se queda en Spoleto, donde escucha esa voz que le dicen a quién quiere servir, ¿ah? Al amo o al siervo. ¿Ya? Y luego se regresa y comienza el proceso, ¿no?, de confirmación. Pero aquí ya estamos claros en el inicio del movimiento de franciscano, podríamos decir, ¿no? 1209 recibe la aprobación de la primera regla, lo que se llama la novulada. ¿Por qué? Porque no hay un documento que lo acredite que está autorizada por la iglesia, sino es de viva voz, ¿no? En el caso de Clara, estamos en 1212, escucha predicar a Francisco y decide seguirle. Y esto es interesante. Yo me pongo a pensar como el caso de ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo es? El obispo de Milán. San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán está predicando y era fantástico para predicar porque se echaba acá las 4 o 5 horas predicando. Pero ¿qué es lo que decía Ambrosio de Milán? 4 o 5 horas predicando. O sea que esa misa duraba 5 o 6 horas, fácil. ¿Ah? Y luego Agustín, que está ahí escuchando, en una de tantas cosas que le ocurrió, entrar a la catedral de Milán y escuchar a Ambrosio de Milán. Ya, interesante. Y Agustín cuenta, ¿no?, en sus confesiones que le bastó 20 minutos escuchar a Ambrosio y al final de la misa se bautiza. La pregunta es, ¿qué es lo que estaba diciendo Ambrosio en Milán? ¿O qué es lo que estaba diciendo Francisco de Asís para que Clara tomara una decisión de seguirlo? Esto viene a reflexionar qué es lo que decimos nosotros cuando predicamos, cuando decimos no sé qué tema, cuando hablamos de no sé qué es lo que decimos. Hay que preguntar en realidad si el contenido es importante o no, pero más allá, si el contenido acontece algo de fondo. Y ese de fondo es que si le permitimos también al Espíritu que se manifieste de algún modo. Ahí está la clave. ¿Qué estaba diciendo Francisco de Asís cuando Clara decide seguirle en 1212? Huye de su familia. La familia la persigue, ¿no? Pero como ya le ha cortado el cabello, que es la simbología de haber tomado votos delante de la iglesia, entonces no puede, ya no puede. Legalmente ya no puede, porque se mete un problema con la iglesia. Y acuérdense que en ese momento los estados pontificios estaban gobernando el territorio, así que no pueden meterse con el Papa. ¿Ya? 1215, la Orden de Hermanos Menores se expande por toda Europa, ya llega hasta España y a los límites, ¿no?, del Medio Oriente. 1216 consigue la indulgencia plenaria por porciúncula por parte del Papa Honorio III. 1215, por orden de Francisco, Clara de Asís asume el cargo de abadesa. ¿Ya? 1219, el encuentro de Francisco con el sultán de Egipto, Malik al-Kamil, ¿ya? Y luego obtiene del sultán al-Musam, o como quieran pronunciarlo, de Damasco, hermano de al-Malik, ¿no?, permiso solo para visitar Siria y Tierra Santa. Entonces, no es simplemente una visita y no es simplemente un encuentro entre un pagano y un cristiano. No es simplemente un cambio de paradigma. Y que aquí estamos, por decir así, conociendo el método del diálogo cristiano. Este es el diálogo cristiano. Y esto hay que rastrearlo con seriedad. Eso para los que son muy especialistas en este aspecto, por ejemplo, el hermano Anselmo ha trabajado mucho este aspecto. ¿Ya? Ahora, esto lo juntas con la encíclica Ecclesiam Subam de Pablo VI, donde habla sobre el diálogo cristiano, cómo debe ser. Entonces yo creo que te prepararías muy bien
para saber dialogar con todos, paganos, mareros, ateos, lo que sea. Sos capaz de hablar con cualquier persona. Has entendido muchas cosas de tu vida humana. Has superado muchos traumas complejos, locuras que a veces habitan en la cabeza, que no te permite hablar con todas las personas. Este es un método grandioso de poder profundizar en el diálogo. Una cosa curiosa, ¿va? Que no pongo fecha, pero según los biógrafos, dice su cama, ¿quién? Declara de Asís, su cama en los inicios, ¿no? En los inicios de su vida. Acuérdense que después de que Francisco de Asís le corta el pelo, ¿va? Y ya empieza una vida religiosa, podríamos decir, tiene que andar vagabundeando por un lado o por otro, hasta llegar a San Damián, ¿no? Cuando llega a San Damián, que iba a permanecer hasta su muerte, ¿no? Ahí dice, su cama en los inicios eran haces de sarmiento. ¿Sabes qué es eso? No sé si se te ocurre decir que es haces de sarmiento. Tal vez algún hermano de Europa por ahí que explique qué quiere significar esto de haces de sarmiento. Alguien que me ayude. Una especie de rama, creo yo, ¿eh? Ajá. O sea que no es Rama, muy, no es muy, no es muy cómodo. no es muy cómodo, claro. No, no. Y esa es la cama. O sea, el puro suelo, pues. Ramas tendidas con hojas. Esa es su cama. Con un tronco de madera por almohada. Después la cambió por un pedazo de cuero. Pedazo de cuero. Y un áspero cojín. Por orden de Francisco, ¿no? Se redujo a dormir después de a dormir después en un jergón de paja. ¿Qué es jergón? Ayúdenme. Jergón de paja. Un colchón. Un colchón, ¿no? ¿Ya? O sea que, pero ese es cuando ya está enferma. Y Francisco de Asís la ve enferma. Entonces la obliga a que cambie su estilo de dormir. Pero eso que nos dice que esta mujer era más radical que Francisco de Asís en el asunto de la pobreza. Lo quería cumplir en todo momento, estando dormida y estando despierta. Comía poco, ¿no? Y así eran las cosas, ¿no? Muy interesante la vida de Clara de Asís. 1221 hay una crisis de Francisco, claro, por el problema de la nueva regla que va el nuevo, ¿qué? Ministro general, Elías, ¿no? El famoso Elías, y luego le van a cambiar todo lo que él quería al principio, ¿ya? Francisco de Asís entró en una crisis. Sus mismos hermanos lo están traicionando, en el sentido de que no quieren vivir como Cristo le ha pedido que viviera él, y todos los que quisieran venir después, ¿no? En ese mismo año surge la Tercera Orden Franciscana, ¿ya? 1223 ya se tiene la regla bulada, ya el Papa le da por la iglesia, de la cual van a vivir, ¿no? Los hermanos menores. En ese mismo año acontece elemento o evento, ¿no? Que se llama la Navidad en Grecio, ¿no? Del cual ha sido tradición luego para todos los tiempos y en todo el planeta. 1224 recibe los estigmas en el monte Albernia, que está ubicado más o menos a 160 kilómetros de Asís. Él tiene que retirarse porque está en crisis, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Que siempre cuando hay crisis porque querés ser fiel al evangelio, siempre vendrá un problema de crisis, siempre. Todo va bonito y te sentís cómodo con tu vida y no tenés crisis, significa que ahí no hay forma de motivación. Ya no te está moviendo el evangelio, ya no te está moviendo nada y no hay espíritu, ¿ya? Si todo va bonito y perfecto, no puede ser, no puede ser. Tiene que retirarse mucho para pensar y luego recibe la confirmación. Yo creo que los estigmas no son
como, wow, unos milagros del cual tenemos que verlo como algo trascendental y le dedicamos mucha literatura a eso. Los estigmas son la confirmación que el estilo de vida de Francisco de Asís es el que quiere Cristo. Para los que viven con él y para todos aquellos que quieran, como dice Jesús, ser perfectos. ¿Ya? 1225 pasa un tiempo bajo los cuidados de las hermanas en San Damián. ¿Ya? También compone el Cántico de las Criaturas. 1226, ya sabemos, muere el 3 de octubre a la edad de 44 años, que es una edad normal para morir. Nadie vive 50, 60 años, es raro. Que vive toda esa cantidad de años es muy raro. Canonizado luego el 16 de julio de 1228, casi exacto al año y 9 meses de haber muerto. En ese momento no había tanto problema como hay ahora, ¿va? Como decía Fray René al principio, ¿va? Que pues sí, para hacer un proceso de canonización hay todo un ritual, ¿va? Y también hay todo un papelero engorroso, pero sobre todo hay dinero también de por medio, ¿no? ¿Y el audio será que soy yo nada más? No se escucha bien. A mí se me acaba de ir el audio. No se escucha bien. Algo falla. Permítanme, Ahí va. voy a apagar quizás la cámara. Audio. ¿Dónde está la cámara? Ahí está. Hola, ahora sí, más o menos. Sí. Se escucha. Yo le escucho perfecto. Ah, ok. Bueno, vamos a volver a presentar esto. Muy bien. Entonces estamos aquí. En la muerte de Francisco. Los micrófonos, por favor. Apagar los micrófonos. Aquí dale vuelta que aquí hay muchos zancudos. María Isabel, apague su micrófono, por favor. Ya, perfecto. Bueno, 1240, esta época hay que rastrearla más, pero solo son significativos los milagros de Clara de Asís contra el ejército de Federico II, que se va a repetir el mismo milagro en 1241. Esto provoca que el Papa Inocencio IV, que es el Papa del momento, va a retomar a Clara como una santa. El Papa la quiere canonizar en vida. Eso es interesante, ¿no? La declara santa en vida y construye una bula. Es interesante que la bula aparece 3 meses antes de la muerte, ¿ya? De Clara de Asís. Bueno, estamos en este evento, el 11 de agosto de 1253, muere bendecida por Inocencio IV en su lecho de muerte. Por curiosidad, el Papa llega a visitarla y se encuentra ya con la muerte, casi la muerte de Clara de Asís. Un año después, casi un año después, es canonizada. Bueno, avancemos. Hay cambios radicales, claro, en estos momentos, en cuestiones políticas. Hay un cambio de monarquía, porque las sociedades se convierten en sociedades de feudales a ciudades-estados. Vamos a ver qué significa eso en correspondencia, ¿no? Hay una influencia de los reinos musulmanes y la visión del caballero, de la cual Francisco va a retomar mucho en sus primeros años. Hay influjo de las cruzadas que provocan un ideal de santidad, ¿no? Las cruzadas son presentadas como una forma de ir al cielo. Hoy sabemos que no es cierto. Nunca fue cierto semejante, ¿no? Idea. Destructoras guerras entre el papado y el imperio alemán. El surgimiento de la burguesía
que es la capital cultural y financiera de una constitución llamado ciudad-estado, frente a la nobleza, ¿no? De algún modo que a veces la nobleza no estudiaba, era inculta y era criticada como zángana, es decir, que a costa de los burgueses y de los campesinos, estos están viviendo una vida feliz. Está la transformación de la organización de la comuna a partir de la muerte de Enrique VI, 1197, y aparecen otros conceptos, mayores y menores, ¿ya? Mayores son la nobleza y menores son los que no pueden aspirar a la nobleza, ni al estudio y a muchas otras cosas. Pero ahora los burgueses han demostrado con su experiencia y su trabajo que es posible, ¿no? Es posible llegar a ser mayor, a pesar de no ser noble. Aparece en la traducción de las obras de filósofos y científicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Del Oriente, ¿no? En la ciudad o en la sociedad europea. Notables escolásticos como Roberto Grosseteste, Roger Bacon, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Duns Scoto, ¿no? Van a aparecer en estos siglos. Francisco nace en estos años y estamos en el inicio de la escolástica, donde después van a aparecer las grandes universidades, Francia, Cambridge, Oxford, ¿no? Donde aquí está el palacio, es una figura, ¿no? Una iconografía representativa del pensamiento de la época. Aquí está la catedral, alrededor de la catedral está la universidad, amparada por el rey y por la iglesia. Ahora es interesante que no cualquiera entraba en la universidad, tenía que tener buen cerebro para estar en la universidad. Como sabemos, ¿no? La estratificación social es fuerte. El rey, el alto clero, el bajo clero, los siervos, ¿no? El rey en su vez puede ser el papa también, el rey, la alta nobleza, la pequeña nobleza y los campesinos. Ahora es curioso dónde se van a ubicar pues el movimiento franciscano. Pues el movimiento franciscano no está dentro del triángulo. No está ni arriba, no está ni en medio. Los caballeros, la nobleza, la iglesia. No está en los vasallos, ¿no? Sino que está fuera del triángulo. Están con los mendigos, con los más pobres de los pobres. Ni siquiera está con los campesinos. Porque si se recordarán, Francisco quiere ser limonero, menesteroso. Va pidiendo limosna de puerta en puerta, de lugar en lugar, para poder sobrevivir. Con el concepto no de holgazán, con el concepto de que Dios da a todos, ¿no? Lo que necesitan para vivir. Tratando de hacer vida eso que dice Jesús. ¿Por qué se preocupan por la vestimenta? Por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Miren las aves del cielo, ¿ya? Miren las flores, se visten hasta mejor que Salomón en toda su grandeza. ¿Por qué se preocupan por esas cosas? Eso es fácil. No, no es fácil. Llevarlo a vida, eso no es fácil. Claro, eso es cambiar todo el esquema mental. La estratificación de tu vida, todos los ideales de tu vida, todo. Es una revolución de toda la integración social, ¿ya? Un poco las ciudades de ese momento, claro, son configuradas conforme a la visión de sociedad que se tiene. Si se puede observar, aquí está el castillo, ¿eh? Castillo, por tanto, alrededor del castillo están los nobles. ¿Va? Aquí no se puede ver, pero hay un muro donde separa a los nobles de los burgueses. Los burgueses están con la comuna, están con la iglesia. Y eso es muy interesante porque la iglesia va a ser un juego. Cuando no aparece la sociedad burguesa, entonces los nobles, la iglesia está a favor de la nobleza. Pero cuando aparecen los burgueses, la iglesia está con los burgueses, ¿ya? Porque donde hay pisto, ahí va la iglesia. Un poco fuerte lo que acabo de decir. Los papas en tiempo de Francisco y Clara de Asís. Rápido, ¿no? Lucio III, Urbano III, que es el que comienza las cruzadas. Gregorio VIII, Clemente III,
Celestino III, Inocencio III. Es más significativo Inocencio porque es cuando ya le pide Francisco que le apruebe la regla, el estilo de vivir. Honorio III se la va a legalizar, podríamos decir. Luego viene la muerte de Francisco de Asís, Gregorio IX, luego Celestino IV, que dura muy poco, y realmente porque nadie lo quiere al pobre, ¿ya? Que muchos dicen que muere abandonado, ¿ya? Aislado, curioso, perdón. Y Inocencio IV, que es quien va a asistir mucho a Clara de Asís y la va a canonizar. La iglesia siempre ha estado en el poder. Y eso es algo que todavía, un poco la imagen de una película de Francisco de Asís, una de las primeras, ¿no? Que sale en los años 80, creo que salió, donde se encuentra Francisco de Asís que se va alejando del Papa y va estirando como la mano, ¿no? Es decir, eso es lo que quiero, que también la iglesia entienda que debe bajar hacia los pobres y no subir hacia la riqueza y el poder. Es una imagen interesante de la película. Es que eso es. ¿Qué le hace falta todavía? Podríamos decir con seriedad, ¿no? Y con respeto. ¿Qué le hace falta todavía a nuestra iglesia? Pues abandonar todas estas cosas. Y esto es serio. No es tan fácil, ¿no? ¿De qué vamos a vivir? Si todo lo que hemos construido está bonito. ¿Ya? No nos gusta ese paso y hay que respetar porque no es una revolución. Que a puro tubo tienen que dar el paso, si no son parte del evangelio. No, ese es un paso que lo da cada momento, cada congregación, cada comunidad, cada reflexión que hacen que el Espíritu vaya iluminando, poco a poco, poco a poco. ¿Ya? Francisco, Juan Pablo I decía, no solo queremos una iglesia que vaya y mire a los pobres, queremos una iglesia que tenga el ropaje de los pobres. ¿Ya? Y esta figura también la encontramos en Francisco I. Claro, que la iglesia vaya dejando el poder y vaya encontrándose con el mundo de los pobres. Esto es algo muy serio, ¿no? Que los demás temas van a tratar de profundizar estos aspectos. Aquí está rápidamente y como tienen la presentación, pues no me detengo, todas las cruzadas, donde Francisco participa en la cuarta, bueno, intenta participar en la cuarta, es detenido en Spoleto y se regresa. Y va a la quinta, pero ya no como caballero ni cruzado en Nápoles estilo, ya va convertido hacia el encuentro con el sultán. ¿Ya? Aquí están las... ¿Es una cruzada? Pues sencillo, una cruzada es un conjunto de asesinos, ¿no? Que en nombre supuestamente de Dios van a cambiar todas las reglas de juego de los musulmanes y van a reencontrarse y apoderarse de las tierras donde vive Jesús. En realidad no es cierto. La realidad fue que son un montón de homicidas y ladrones que van en busca de riqueza y de lograr tener un prestigio. Donde supuestamente algunos se la creían que entre cuanto más musulmán matabas, más el Señor te daba el reino de los cielos. De semejante idea, pues es la que prevalecía. ¿Ya? El encuentro de Francisco con el sultán. Y casi esto último, las herejías del tiempo, que son interesantes. Está Pedro de Baldo, que es un movimiento casi parecido a Francisco de Asís. Los famosos pobres de Lyon. Casi parecido. La única diferencia en que Pedro Baldo terminó no creyendo en la autoridad del Papa. En el caso de Francisco, sí. No podía hacer nada sin la aprobación del Papa. Los cátaros, que eran gnósticos y maniqueístas, dividían el mundo, ¿no? En bueno y malo, ¿no? Creían en esa figura que Dios platica con el diablo y se ponen de acuerdo para hacer la vida y la historia de los seres humanos. ¿Ya? Ese tipo de visiones son las visiones de las películas, estas cosas, que creemos que el poder del mal tiene una capacidad enorme
y que dos curitas ahí con poquita fe medio logran sacarle al demonio, ¿ya? Esas figuras son maniqueístas, totalmente, o sea, no creen en la verdadera fe de Dios, ¿no? Dios es omnipotente, es todo lo perfecto, y no en el sentido de poder, sino en el sentido de plenitud. Entonces, ¿por qué tenés complicaciones con el mal? ¿Ya? Hay cristianos que le tiran no sé qué a su casa y ya se sienten que se les acabó el mundo, porque les tiró un veneno, les tiró una cosa de brujería. ¿Ya? Son cátaros, no son cristianos. El Papa del momento, en 1219, hace una cruzada contra ellos y se va a Francia a exterminarlos. Y es fuerte, porque cuando hablo de exterminarlos es de matarlos, encarcelarlos o torturarlos. Los valdenses, ¿no? Son sucesores directos del cristianismo primitivo, según ellos, ¿ya? No necesitamos la mediación de los apóstoles, de los obispos, de todo eso son basuras, dicen ellos. Hay un odio contra la jerarquía de la iglesia, ¿ya? Por el hecho de tener riqueza, ¿va? En el momento mucho más en el tiempo de Francisco de Asís. Los albigenses son de lectura dualista del Nuevo Testamento, donde no creían que Jesucristo era una persona humana, sino que Jesucristo tenía apariencia de humano y era plenamente divino. Aborrecían el cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo es una basura, ¿no? Es pecado, ¿no? Rechazaban el infierno, eran ascéticos, eran contemplativos y no creían en la Trinidad. Y hermanos del libre espíritu, que también es otra figura histórica o movimiento histórico, que el cual se asemeja a los franciscanos del inicio, ¿no? Donde Dios ilumina la conciencia de cada persona. Porque acuérdense, Francisco de Asís se salta ciertas reglas, como el hecho de estar leyendo el Evangelio. No se le permite leer el Evangelio a ninguna persona. Eso es prohibido. Y peor, predicar. Porque entonces le pide el Papa que se haga, ¿qué? Diácono. Porque entonces como diácono sí puede predicar y hablar de la palabra de Dios. Pero hasta cierto momento, hasta cierto nivel, porque no es sacerdote. Pues son curiosidades del momento, pues. Estos libros de espíritu fueron muy famosos, hasta el punto que perduraron casi los 300 años. ¿Ya? Pero la diferencia radica del movimiento franciscano en que hay que respetar lo que la iglesia va diciendo en su momento. Y esto es algo interesante que hay que rastrear, qué significa la obediencia a la iglesia. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, ¿qué? Son las 5:06. Vamos a hacer grupos de trabajo, ¿ya? Vamos a hacer grupos de trabajo. Tenemos 27 personas. 27 entre 5, ¿cuánto sería? No soy muy matemático yo. 27 entre 5. 5 grupos de 5 A 5. 5 grupos. Uno saldrá de y 6. uno de 7 Ajá. o 2 de 6. Correcto. Entonces vamos. ¿Y qué vamos a pues pensar? Esto. ¿Qué aspecto de la vida de Francisco o Clara te ha interesado más y por qué? ¿Ya? ¿Qué aspecto de la vida de Francisco o de Clara te ha interesado más y por qué? Entonces vamos a hacer 5 grupos. Ahí le dan chequecito, ¿va? Cuando les aparezca la forma de tener. ¿Y dónde está eso? Ya me perdió. Ahí abajo. Sí, pero votaciones, dice. Supuesto dice grupo con Sección de cuadrito. grupo, correcto. Es que algo me detenía. Asignar automáticamente. Ahí vamos. Pues vamos, mi niña.
Muy bien. Yo voy a ir dando vueltas por los grupos y si me ayudan ahí a sacar alguna idea, hermana Antonia, Anselmo, Iliana y Luzma. Luzma Pérez. Vamos a ir moviéndonos por los demás grupos. ¿Recuerdas? Perdón, No sé si me recuerdas, yo estaba en Tenerife, sí, Marta Cervantes, no, no me recuerda. no. ¿Cuándo Tuve la estuviste? Ahora yo me vine en el 2020 Mm, de allá. Ujú. Tú eres de La Laguna. sí. No, sí, yo estoy fatal con con la memoria, ¿eh? Sí. Está bien. Hermanas, paz y bien a ustedes también. Así bien. Buenas Así tardes. bien, hermana. Bueno, aquí son las 6:10 Pues en Honduras. aquí también las 6:10 en Costa Rica. Ajá, Qué bien. mucho gusto. Buena hora, la hora de la merienda. Ay, sí. Ah, No, ya la de la nosotras la cena. No, qué va. Pues bueno, a ver, la pregunta no sé qué, no sé, para pinchar, pero no, hay tiempo, seamos felices, hablemos todo lo que queramos, No sé, la verdad que no dijeron, ¿verdad? No, No no. No dijeron dijeron tiempo, no. hablemos compartir. poco, porque tenemos sueño ya. Sí. No, la verdad, bueno, la pregunta es sencilla, ¿qué es lo que nos llama a nosotros la atención de Francisco? ¿Sabe? La espiritualidad franciscana, ¿qué nos llamó la atención de Francisco? Pues, ¿qué es lo que nos llama más o qué nos llamó? A Me mí parece que sí. fundamentalmente la radicalidad con que vivía y vivió el Evangelio. Eso es lo que más me... Estoy de acuerdo también contigo, yo también. No sé, las hermanas. Sí, digamos, cada acontecimiento, ¿verdad? Porque relacionó también la vida humana, ¿verdad? O sea, no fue para Dice la locución para el grupo. 3 hay aquí, 2. Hey, envíame. ¿Y a dónde? No sé dónde no esté. Estabas con Raúl y por eso me salí. Y yo voy a ir a buscar otro grupo. Desactivar, destacar, permitir, poner No, en ahí, sala de espera. yo debo estar ahí, sí. Ahí de ahí dice. Otra vez lo mismo. No me enviaste a ninguno, quizás. Decía enviar, tenés que marcarme el grupo, el número, creo que dice ahí. Donde está mi nombre, Espera. ajá, ese. Ok. Ok. Ahora. Sección de grupos. Ah, aprendiendo este volado. Sí, está raro. Tenés, creo que está grabando, habría que quitarlo, porque ya no graba grupos. Ah, ya no graba. ¿Cómo No, no? no.
Me estaba diciendo que sí. Pero a nosotros, esta sala, que es la principal, aquí sí, Ya. esto se está grabando ahorita, pero lo demás no. Pero ni siquiera te encuentro. Mover a sala 2. ¿no? Eso, ahí sí, ahí me salió ya me salió. Y Luz Pérez. A ver, ¿dónde está Luz Pérez? Luzma Pérez. Mover a sala 4. Hey, David, mandame a otro que está enfermo. ¿Qué es? No me he fijado, pero ahí aparecen los nombres Sí. donde no esté Raúl ¿Dónde no está Raúl? y donde no esté Anselmo, En porque la 4. somos del equipo. Sí, en la Ajá, es por lo 4. de... Chévere. Luz no le ha dado aceptar. Vamos a mover la 5. OFS, estamos en grupos de trabajo. No ha entrado todavía. Hacer operador, renombrar. Poner en sala de espera. Hola, buenas tardes. Moto G7. Asignar a grupo 2. Ciertamente. Y sigue el vacilón de que te recuerdo y no te recuerdo. Y a ver, la hermana Antona que está sin visual. En visual. En Sin 5 visual y sin minutos. voz. 5 minutos, volvemos a la sala común. Tenemos un espíritu que no habla. Bueno, no hay problema, que está tomando café. Ah, más, hacer más. Sí. Mucho gusto. Dios les bendiga. Porque creo que nos vamos a ir. Sí, Nos vamos a ir. Gracias, hermana. buenas noches. Gracias. Mucho gusto, Patricia. Mucho gusto. Igualmente. Enrique, un gusto. Del Instituto Secular Misioneros de la Realeza de Cristo, que es un instituto franciscano. ¿Y ustedes, usted hermana de qué congregación, de qué rama de nuestra familia? Franciscanas Misioneras de Jesús.
El Salvador. Oh, muy bien, El Salvador. ¿Y las hermanas y hermanos? Pues nosotros Yo soy somos de acá- la misma fraternidad. De Málaga, España. Son OFS. Hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Un gusto. Sí, nosotros somos Orden Franciscana Seglar de Málaga, España. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Congregaciones religiosas, OFS, Instituto Secular. Enrique, ¿de qué Muy país? interesante. Soy de Ecuador. Aquí Ecuador. ya son 7:20 de la noche. Acá son las 1:20 de la madrugada. Eso, sí. ¡Wow! La Trinidad está de delante. Madre Alicia Castillo. Presente. Madre Inés. Presente. Mi madre vive en España, pero en la región de Andalucía. Madre María del Socorro Espinosa. En Andalucía, mi madre vive por allá. ¿Ah, sí? Con su esposo, que es un español, un buen hombre de allá de la región. ¿En qué Nosotros provincia? Jabalquinto. Bueno, Andalucía, no conozco muy bien, ¿no? Pero creo que la región es Andalucía, pero el pueblito se llama Jabalquinto. Más no sé. Juan Luis, a ver si vos conocés, porque yo no conozco. De Me verdad. suena a la parte de Sevilla por ahí. Oye, ya. Pues de Yo Sevilla. hace a lo mejor. 18 años que vivo acá en España, yo soy de Argentina. Vamos, nosotros estamos en Andalucía. Ah, usted es de Andalucía. Ah, qué bueno. Sí. A mí me suena el pueblo Sevilla por ahí. Sí, Ay, Jabalquinto no le suena Jabalquinto. no, pero yo creo que estará por Sevilla más o menos, creo yo. Me suena esa parte, puede ser. Ok, bueno, vamos a retornar a la sala común, ¿verdad? No soy muy buzo en la tecnología, así que si suena así un poco abrupto el cambio, pues lo siento, ¿ah? Vamos a hacer el cambio. Juan Luis, es en Jaén, Ah, Jaén. en la otra punta. la otra punta. Pues mira, hasta aprendemos geografía, ¿eh? En este curso. Sí, sí. ¿Qué te salió? Otra vez recordándome. ¿Qué te salió? Sí. Patricia, yo te conozco, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿y vos? Miriam. Patricia. ¿Cómo estás? Hombre, ¿Qué bien, haces, bien. Patri? Bien, Nos veremos bien. el lunes, ¿no? ¿El lunes? Sí. ¿Qué hay el lunes? Ah, pues de la Boston College mandan de algo de la sinodalidad. Ajá. ¿No te ha llegado? No me ha llegado, ¿no? Ya, va. Voy a reclamar. Sí, totalmente. Por lo menos no es tan trasnochado como aquí, ¿no? Pero No, pues acá son las 1:25 casi de la madrugada. Vamos. sí. Aquí son Qué las 7 fuerte. y tú estás más Claro, despierto. porque ella tiene una hora más que yo. Claro. Yo tengo las 12 y ella tiene la 1. Vamos, Patricia. Bien ahí, ¿eh? Bien haciendo el aguante. Vamos, Hola. ahí va. Te agradece Con que un nos mate. enriquezcan, Ahí te que nos celebro enriquezcan con un mucho, mate, porque Patri. si no, Acá estoy. Así Mate. aguanto. ¿Dónde está el mate de Liliana? ¿Dónde está el mate de Lili? Que está, veo que los argentinos están en todos lados. Ahí. Somos una plaga. Los distingue el mate. Cuando ya sale ese pocito es que uno sabe quiénes son. Yo no la, me quiero la morir. bombilla, nene, la No. bombilla. No me quiero morir sin probar mate alguna vez en mi Ah, vida. Tenemos que hacer un encuentro. Sí. Yo Algún lo que- presencial.
necesito recibir otra vez la clase de cómo se pone ese volado, porque Ah, me encantó, pero como nunca lo puse, cuando ya tenía de frente las dos cositas, las dos cosas. de cómo se hace esto, ahí fue la regada. ¿Te acordás? Ay, Dios. Pero sí, porque no recibí la clase, solo chupaba. Eso es lo malo. Teníamos mucho tiempo para clase, ese fue el problema. Soy fans de Borges, tal vez por eso me identifico mucho, ¿verdad? Ah, O sea que esas recetas son adicionales a las clases, está bien. Es Si no que tienes sí tu se taza, escucha de Mónica, no todo. puedes participar. ¿Cómo no? Taza, botella, ¿qué? Vaso, No. copa, Es con esto. garrafón. Ahí decía Patricia, el pocito, ¿cómo se llama? El mate. El recipiente. El mate. Sí, el recipiente. Todo el recipiente. Claro, el vaso es el mate. Este es el mate. Ya ahora lo venden en Esta es la Walmart. Aquí se bombilla. En Y adentro Uruguay, está la yerba. y en Uruguay lo llaman la bombilla o algo así. La bombilla esta. Es Ah, Claro, esa, la esta. bombilla. Pero Toma. la hierba se toma o se fuma, no lo entiendo. Las dos Tiene cosas. dentro que fuma. David, pone orden que ya esto. Ya están pidiendo cosas que no son legales. El problema es que hay gente que le pone una cosa, pero le pone también ron. Mate con ron, discúlpenme. Le dieron Bueno, otra cosa. Volvamos a las cosas santas, por favor. Vamos. ¿Ya? Ya nos Así que, despertamos. ¿ayudan alguien del grupo 1? ¿Algún aporte, alguna curiosidad que resultó del grupo? Y así, ¿no? Sin ir mencionando grupo 2, 3, 4 y 5. Por favor. ¿Y quién era el grupo 1? Ese es Éramos nosotras, Gloria. Ah, Les juro Creo que que el no mate vimos no el tiene grupo. nada. Les juro que el mate no tiene nada. Pues no sé, Olga, tú, Gloria, o las hermanas. Oh, usted. Sí, todos dijimos algo. Bueno, yo voy a decir una parte y arranco y después vamos con el guito cada una, ¿no? mira, No, ¿Les porque parece? no te explayes Uno. mucho, ¿eh? Uno del grupo 1. Por eso, arranco con un alguito. Arranco con un alguito. Adelante. Que era lo que más nos había interesado de Francisco de Clara y por qué. Y una de las, por lo menos lo que yo dije fue, cómo pudieron hacerse tan pequeños y tan insignificantes en asumiendo ese riesgo, ¿no? De hacerse tan insignificantes, para mí es admirable y es sumamente inspirador, permanentemente, porque lo que siempre buscamos es todo lo otro, y no es una cuestión de dinero nada más, de prestigios, de liderazgos, y no sé cuántas cosas más, ¿no? Ahora, ser pobres y penitentes, hay que ser muy, muy osado. Es contracultural. Gracias. Sí, ¿otra bueno, idea? un poco completando, pues, la radicalidad con que vivieron en el Evangelio y que es una forma de ir con contracorriente en aquel momento y hoy en día. Gracias. ¿Alguien más? ¿O el grupo 2? ¿Ya? Comentamos que nos gustó a nosotros, bueno, lo que nos impresionó o me impresionó, es algo que me impresionó y a mi esposo también, y que sin darnos cuenta lo llevamos a cabo igual que Francisco y Clara, y escuchando también la conversión de San Agustín. Y ahora haciendo un poquito la semejanza de lo que ellos vivieron,
que también lo vivimos en algún momento nosotros, que fue esa escucha y esa actitud de inmediata de pertenecer. En este caso de Clara, al escuchar a Francisco, inmediatamente conectar y pertenecer, abandonando todo, sus comodidades, sus lujos, sus sueños. Y en algún momento también nosotros pudimos vivirlo, ¿no? Y la manera en la que se presenta ese momento es inesperada, porque en el momento en que yo lo viví y decidí seguir, después lo vivió él, decidió seguir, y es un camino que no para, ¿no? Y que nos hace muy felices al darnos cuenta de que al contagiarnos a nosotros, también puede contagiar a otra persona, ¿no? Por eso tantos años ha vivido esta orden bendita y sigue teniendo tantas llamadas y sigue llamando a tanta gente en todo el mundo a través de ese encuentro tan vivo y tan eficaz. ¿Alguien más? Bueno, también en el grupo también conversábamos un poco acerca de que cómo Francisco sigue vivo en nosotros, ¿no? Los que formamos esta familia franciscana y cómo la gente lo ve y dice, no, estos son franciscanos por sus cualidades, por sus gestos y eso, ¿no? Y cómo lo reflejamos nosotros los seguidores de Francisco, y también reflexionábamos también que cómo Francisco, bueno, en su época no tuvo miedo al contagio, a lo que dijera la gente, a lo que sucediera, ¿no? Francisco era guiado por Jesús y él confiaba plenamente en eso, ¿no? En la palabra de Dios, y sin temor a algún obstáculo, él siempre seguía adelante y siempre de la mano de Dios. Eso es lo que hablábamos un poco. Gracias. ¿Alguien más? ¿De otro grupo inclusive? ¿Ya? No estamos en grupo 1, creo que ya nos saltamos. Así que adelante, grupo 5, 4, ¿ya? Así brevemente, como lo han estado haciendo, perfecto. Nosotros en el grupo número 3 hablamos de varios aspectos, pero en especial hubo uno en que las hermanas, las clarisas que estaban ahí en el grupo, dijeron de que gracias a Francisco y Clara, ellas habían tomado el camino a seguir a San Francisco. Igual, ¿cómo se llama? Otro hermano dijo que regularmente nosotros vamos a misa, pero ahora ya no vamos a misa solo por ir a misa, sino que ahora ya tenemos un propósito para asistir a recibir la palabra y hacer la comunión. Y gracias a Dios, a ese estilo de franciscano, pues nosotros sentimos más el seguir a Francisco, ¿verdad? Y a Clara. Y lo que más nos gusta es que como franciscanos vivimos en fraternidad. Otro decía también que de la mano de Dios, en una iglesia caótica de ese tiempo, pasa de lo ordinario a lo más pequeño, y que es lo que nos hace seguir la orden franciscana. Solamente. Gracias, gracias. A ver, ¿alguien más quiere participar? Quizás así brevemente comentábamos también en el grupo que es muy importante el proceso, primero la conversión y llamado, ¿verdad? Que abre espacios para despojarnos de muchas cosas que podemos sentir como comodidades, como lo mencionaba una compañera, que en este mundo tenemos tantas cosas a la mano que a veces no es necesario ni siquiera levantarnos para comprar, pero es importante que a través de esa convicción y de ese testimonio
hemos abierto espacios dentro de la iglesia, no solamente como religiosos, sino que también a partir del Vaticano, Puebla y todo eso, espacios para el ministerio laical. Y eso es muy importante dentro de la iglesia, ya que promueve también la vocación, bueno, en este caso terciaria, ¿verdad? Que es la familia, el matrimonio, así como nos enseñaron en este caso San Francisco y Santa Clara, ¿verdad? El seguir a Dios desde nuestra propia condición personal, con decisión y con testimonio, solamente. Gracias, gracias. Uno más para ir finalizando. Una de las cosas que decíamos en nuestro grupo era que nos llamaba la atención que, a pesar de que Francisco no estaba de acuerdo en la manera en cómo la iglesia vivía el evangelio en ese momento, con la riqueza, con el dinero, con la corrupción, pues él se mantuvo dentro de la iglesia, viviendo el testimonio del evangelio de otra manera totalmente diferente, pero defendiendo siempre la pertenencia a la iglesia y no saliendo o no poniéndose en contra. Así es. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere? Es un reto eso que acaba de decir la hermana, porque vivimos una época igual. Que si lo que no me parece de nuestro Papa, con sus aciertos, con los errores que se ven más grandes que los aciertos, supuestamente muchos, se ve esa división también que en aquel tiempo. Y es nuestra tarea como franciscanos también demostrar la fidelidad a la iglesia, para que esta iglesia, igual que San Francisco, nos da el legado de mantenerla construida todos los días para que no se derrumbe. Así es. Bien, entonces vamos a ir finalizando esta sesión, ¿no? Esta formación, siempre con la finalidad de ir aprendiendo un poco más, ¿no? De Francisco de Asís, y entre más se escudriña, pues más reconocemos que poco o nada conocemos de él, ¿ya? Todos estos elementos que han dicho sobre la insignificancia, sobre el ser pequeño, el ir contracorriente, el escuchar, ¿no? Las cosas, y esa escucha te hace cambiar la vida. Esta permanencia en el tiempo de las cosas que sigue vivo, ¿no? Entre nosotros, el espíritu de Francisco, el espíritu de Clara. Y sigue más vivo cuando en realidad lo ponemos en práctica y lo comenzamos a disfrutar de los frutos que ellos disfrutaron en su tiempo, cuando fueron fieles al evangelio, que no te hace tener miedo a las cosas, ¿ya? ¿De qué es lo que tenemos que tener miedo? De la muerte, del cuerpo, ¿ya? Bueno, es que es serio, ¿eh? Son preguntas para los mártires. Que Francisco y Clara pues tienen una manera muy propia de construir fraternidad. Yo creo que todavía los especialistas nos deben una figura de Francisco y Clara desde el aspecto sexualizado o sexual, ¿va? Santo Dios. Es así el punto medular, porque tenemos que llegar a superar el concepto de eso de que el amor es el amor del sexo y que no. La sexualidad es algo grandioso y bonito. Un hombre y una mujer en solitario construyendo un proyecto común en torno al reino de Dios. Esto es serio. El abrirse al despojo, todas estas cosas que han dicho, ¿no? Son las que se van a ir profundizando, y si no, pues se tocan en alguna temática, pues de nosotros está participar y contribuir, ¿no? En este aspecto. Yo solo mencionar una idea que me voy dando cuenta y voy rastreando. Es que lo más importante, creo yo, es la coherencia. Y la coherencia no es falsedad de vida, apariencia de vida, solo porque te están viendo, ¿no? La coherencia es que hasta en tu propia conciencia, ¿no? Te das cuenta que sos coherente. Es que quien no puede, uno sabe quién es dentro de su propia conciencia. O sea, esa coherencia de vida es lo que hay que conseguir. Y para ello, si uno se da cuenta, los mayores errores no son dogmáticos, ni son cristianos, ni son por el aprendizaje sobre la doctrina de la iglesia.
Los mayores problemas somos nosotros, nuestros complejos, nuestros chambres, nuestras discusiones, nuestros traumas, todas esas cosas que no permiten hacernos libres y hablar con libertad y con tranquilidad, ¿no? Y también entrarle fuerte con el hermano cuando el hermano comete errores, ¿ya? Estas cosas de conciencia y que te da autoridad para hablar y autoridad para servir y autoridad para ser menor, ¿no? Porque eso implica. Porque comenzamos la reflexión de ir hacia arriba. El carisma franciscano es ir hacia abajo, ¿ya? Es ser menos, es ser poca cosa, sencillo, ¿ya? En el sentido evangélico, ojo, el sentido evangélico. No te sientes en los primeros puestos, porque vendrá el dueño de la fiesta y te dirá, quítate de ahí y ocupa el asiento de atrás, allá, ocupa los asientos de atrás, donde está lo inferior, siempre ocupa lo inferior, lo sencillo. Por eso no hay que estar contra la iglesia, sino dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad. Aunque el Papa y los obispos, los cardenales y no lo vivan, pero ahí está la verdad. No te podés saltar la verdad. Ese es, creo yo, el secreto de Francisco de Asís y de Clara de Asís. A pesar de que ven papas, con el perdón así, papas de su tiempo que eran asesinos, ¿no? Planeadores de asesinatos, ¿ya? Guerreros, medio locos por ahí. Y a pesar de los papas que tienen, son capaces de estar y amar la iglesia tal como está, ¿no? Con la intención de cambiarla. Ese es el sueño de Francisco, ¿ya? El sueño de Francisco, repara mi iglesia. Pero como ves, está en ruinas, se está cayendo. O sea, que no es de ir a tumbarla de un solo, sino es al revés, es ayudar a que estas cosas que pues mejoren, ¿no? Es ayudarle al párroco, es ayudarle al obispo y hablarle con seriedad y hablarle como hermano, como amigo, ¿tá? Pero no difamarlo ni destruirlo. Por ahí va, ¿no? Estos secretos que vamos a ir descubriendo en las siguientes sesiones. Perdonen, ¿no? Por lo abusivo del tiempo, especialmente por los que están en España, ya de 3, 4 horas y van a madrugar ya a tomar café. Pero bueno, ya está. No sé si Fray René quiere culminar esta sesión. Una actitud de agradecimiento y de que nos entusiasmemos para el otro mes. Llegarán los correos recordando, pues hay que poner la fecha. Y creo que fue una buena calentada de motores este arranque, este inicio de sentirnos asombrosamente a través de la pantalla. Como bien lo ha iniciado David, pues da para más, seguir pensándolo. Ha facilitado un buen texto que va a llegar por correo electrónico también. Claudio, que es un investigador, hermano laico capuchino, pues, es historiador y teólogo. Entonces ahí, digamos, y termémoslo para el otro mes. Ya, fácil. Bien. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Ahí Buenas les noches. llegará la todo Buenas esto. noches para todos. Buenas noches, buenos días. Saludos, Miriam. Bye. Pase bien. Hasta el otro mes. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Enrique. Pase para la próxima. Bendiciones, bendiciones a todos, a todas. Chao, chao, hermanas. Bye. Besote. Chao, Lili. Chao, Miriam. Chao, chao. Chao, Anselmo. Chao, René. Un beso grande. Chao, Lemos. Chao, Mari Lemos. Un beso. Chaucito. Chao, paz y bien.
Hospital Santa Coleta. Buenas noches.